Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este quinto video donde ahora ya con las voces integradas dentro de lo que es la música, voy a empezar a hacer grupos de todas las secciones, diferentes secciones, porque bueno, pues son 124 canales más o menos, y de esos 124, pues bueno, hay que agrupar para facilitar ese manejo, pues lo que viene siendo la base rítmica principal, la base armónica principal, de lo que vienen siendo las introducciones, como viene siendo el guapango, el mariachi, la banda, el rap, que no es un rap, pero es pues un concepto de rap, y la parte de la salida, no, parte de los soldados, unos soldados marchando y luego ya la salida. Entonces, como realmente se manejan diferentes instrumentos en cada una de las secciones, pues es más fácil un botón por sección y ya con eso, pues bueno, me queda claro que esos diferentes conceptos musicales, pues van a quedar más fácil de poder solearlos, subirlos o bajarles, equilibrarlos todavía más y poder detallarle también igual por grupo, poder conceptuar algunos tipos de plugins que se prestan para eso, ¿no? Así es que bueno, pues espero que sirva de algo, más o menos una panorámica de lo que se hace para facilitar el manejo de tantos grupos. Realmente no es tanto lo que puedo aportar con este comentario, pero bueno, pues básicamente es como parte del proceso de cajón para poder hacer que todos estos, digamos, procedimientos de mezcla, pues bueno, se integren como parte de digamos, un hábito que facilite la mezcla de lo que estemos haciendo. Así es que bueno, pues espero sirva de algo y bueno, vamos a continuar entonces con lo que viene siendo los grupos. Y muy bien, como podemos ver, ya están aquí todos los canales y bueno, vamos a empezar entonces a hacer estas agrupaciones. Entonces, primero vamos a crear en el Cubase, pues se hacen primero los grupos y después asignamos los canales que queremos hacia ese grupo. Por lo que aquí primero vamos a hacer, lo hago de esta forma, agregamos que Add Group Track Select, aquí está. Entonces, ¿cuántos serán buenos? Ponemos 16 stereo tracks, que son grupos básicamente. Muy bien, aquí ya están creados, como se puede ver. Entonces, a ver, por acá tengo un botoncito mágico, ¿eh? Entonces, bien, podemos ver que estamos en el 140 y tantos, pero bueno, estos números no tienen importancia por el momento. Ok, entonces empezamos con este que me gusta para empezar a nombrarlo como la base rítmica, a ver, ¿qué sería la batería? Entonces, voy a ponerle base rítmica, ok. Y esa base rítmica va a constar de, ok, aquí está, ¿verdad? Es lo que es la batería, básicamente toda la parte percusiva. Mm. El bajo probablemente lo ponga ahí también, pero bueno, vamos a empezar con esta parte rítmica. Entonces, aquí asignamos todo lo que es la percusión, que es lo que tengo primero, hasta esta parte. Muy bien. Asignar aquí, en lugar de ser stereo out, vámonos al grupo base rítmica. Ok, entonces, habiendo seleccionado ello, todos estos tracks ahora se puede ver que si yo pico y yo asigno cualquiera, automáticamente me dice que ya está en la sección de la base rítmica, todos. Si yo pico otro que no sea eso, entonces me va a mandar aquí stereo out. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte de la sección rítmica, lo cual pues se puede ver claramente que pues, si yo apago aquí, a lo mejor es más claro verlo con el solo, si está ahí, entonces esta sección automáticamente ya está en solo. Como se puede ver,
Y entonces vamos a ver qué sigue. Batería. Vamos a poner este también ahí. Entonces hay muchas formas de poner esto, ¿eh? O sea, en este caso puedo ir aquí y le digo que mejor salga por esta. Ok. Otra parte que me podría interesar, la parte armónica de la base rítmica. Entonces, vamos a seguir hasta acá y vamos a asignar ahí, en la base rítmica 2. Listo. Ven como así, y a todos estos que asigné, primero los selecciono, aprieto Shift y Alt y voy a cualquiera de ellos y ya ya nada más busco el grupo y lo asigno y listo, quedan todos agrupados ahí. La verdad por eso me gusta el Cubase. El Cubase para mí es un plugin, es un DAW que es muy intuitivo, es muy simple manejarlo. Y por eso es que se me facilitó mucho más que otros DAWs. Ok, entonces bueno, ya está aquí esta parte. Vayamos a otra sección, que en este caso, como si se va a manejar como sonido grupal los saxofones, vamos aquí a poner saxofones. Y entonces vamos a los saxos. Ok, muy bien. Posteriormente, continuamos con el guapango. Igualmente, podemos hacerlo al revés, pues que, por ejemplo, en este caso, el grupo 4 lo ponemos ahí, todo está ya en el grupo 4 y nos vamos al grupo 4 que todavía no tiene nombre y le ponemos guapango. Ok. Habiendo creado el guapango, nos vamos a, pues, ¿qué creen? Continuamos con el mariachi. Así es que, bueno, ya estoy aquí. Vamos a poner mariachi hasta aquí. A ver, vamos a empezar. Probablemente tenga que crear otros grupos para tal vez aislar alguna intención de algunos instrumentos. Así es que esa voy a dejar unos grupos libres aquí y me voy a ir al último en donde le voy a poner la salida de todos estos grupos aquí. Entonces, aquí se va a llamar Group Out. Y esos group outs quiere decir que todos los grupos van a salir a otro subgrupo. De aquí a acá. Y estos van a salir al group out. Ok, entonces ya todos los grupos que pueden identificar por el color, todos están azules. Algo que también podemos hacer es empezar a identificar también por colores. En este caso, la salida principal, vamos a ponerle un color similar al que tiene como salida principal, rojo. Y así ya sé que estos dos, esta es una salida principal de toda la grupa, de todos los grupos, y que este ya se va para acá.
Entonces, esto quiere decir que si yo apago aquí, miren, se apaga prácticamente todo lo que ya está asignado, o solo, o lo que sea, ¿eh? Y estos, como todavía no tengo bien definido qué parte de la algarabía están haciendo, lo voy a dejar pendiente, porque la verdad son tantos canales que no me acuerdo cuáles son unos y otros primero, pero de alguna forma ahí van a salir. Básicamente este es el primer punto de lo que viene siendo mi forma de asignar mis grupos en este concepto, porque cuando es una canción con menos canales, sí pongo primero en un grupo, por ejemplo, aquí pongo lo que viene siendo bombo o el kick, que le llaman también, o la patada o la pegada, hay muchos temas, muchos nombres que les ponen, diferente, depende del país, la zona. Y aquí entonces yo generalmente, por ejemplo, pongo bombo, contratiempo y platillos, porque son casi siempre los que pues, van como una base, van estables. Y aquí ya pongo tarola, a veces como lleva tarola, micrófono por abajo y por arriba, pongo ahí tarolas, y en el caso como en esta canción, pongo otros canales de tarolas. En este en especial lleva más canales de tarolas porque la tarola va creando diferente intensidad durante la canción. Va primero como base rítmica en la parte de lo que es, digamos que el ritmo principal, que es el rock. Y después también tiene una parte en donde crece la dinámica y entonces hay una segunda tarola para darle una mayor énfasis en esa parte que pronto vamos a llegar ahí. Y otra tarola que también aquí lleva, que viene siendo cuando hay una marcha con soldados, ¿no? Que van marchando, emulando más o menos lo que hace una sección de soldados, o con una marcha que van ahí con las tarolas y ta, 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 ta. Entonces aquí en este caso vamos a juntar todo, porque como todo lo estamos creando, ese balance lleva una muy estable rítmica, lo vamos a dejar integrado todo en un solo concepto musical que viene siendo la base rítmica y la base rítmica armónica. Pues bien, a ver, vamos a ponerle play, creo que hay más o menos. Quiero recordar quién fue Zapata. Fíjense el primero. Y creo que fue aquí. Vamos a mandarlo a la animación. Aquí está. Ahora sí. Quiero recordar quién fue Zapata. Por tierra y libertad luchó Zapata. Del sol libertador. El campo fue el hogar de Zapata. Claro que sí. Los campesinos de hoy son Zapata. Yeah. Ok. Entonces, estos también son voces principales, fíjense. Entonces, no. Y estos son voces principales. Entonces, vamos a ponerlo como voice main, porque es parte de la voz principal. Y nos lo jalamos para acá. A ver acá. Ahí está. Sí. Yeah.
pensamiento está. Viva Zapata, viva Exacto. Zapata, Lo estos vamos a llamarlo coro. De hecho, creo que primero mejor vamos a poner el coro y vamos a buscarlo. Pero bueno, ¿qué creen? Básicamente eso es lo que ahorita sería como el primer paso después de haber integrado ya la mezcla. Más o menos, por supuesto, estamos hablando de algo que nada más ahorita está como presentado. Entonces ahorita ya nada más voy a empezar a afinar detalles para no aburrirlos. Aquí voy a terminar este video, pero no voy a hacer otra cosa más que simplemente asignación. Bueno, para algo que pues siempre es importante para mí hacer, es hacer esto inclusivo y comentar hacia nuestros hermanos invidentes qué es lo que realmente he estado haciendo. O sea, básicamente pues no es otra cosa que los canales, todos los multitracks que tengo, hay una forma de asignar toda la ruta de los canales que voy a mandar a los grupos y de esa forma poder manejar los grupos. En realidad no hay muchos parámetros aquí más que el ruteo y cada sistema digital, cada DAW, tiene una forma de hacerlo. En el caso de Pro Tools es un poco diferente, pero básicamente es muy parecido. O sea, el Pro Tools tiene sus grupos, ahí ya una sección estructurada para grupos y aquí uno la fabrica como uno quiera. Entonces, bueno, pues al final el cuento es lo mismo, nada más que con diferentes procesos, pero no hay todavía movimiento de parámetros de nada más que simplemente puro ruteo. Así es que bueno, concluimos este video y vamos a continuar con el sexto, ya empezando a integrar un poco más la mezcla, empezar a definirla un poco más eh, y empezar a aplicar ya algunos plugins. Ok, pues bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir y nos vemos en el siguiente video. Bye.